Últimas semanas ocurrieron varios cruces entre las autoridades entrantes y el actual gobierno, sobre todo vinculados a la evolución de los datos fiscales y a esa herencia que recibe cada nueva administración. En este marco, el viernes pasado, el Ministerio de Economía y Finanzas publicó el último reporte que muestra un déficit fiscal a diciembre de 2024 equivalente a 4,1% del PIB, mientras que en el año 2019 este dato era de 4,3%. Para profundizar en este asunto, vamos a recibir ahora a Silvia Rodríguez, economista de CINVE. Muy buenos días, Silvia, ¿cómo estás? Gracias por venir. Bienvenida. Bienvenida. Gracias. Bueno, ¿qué primeras conclusiones te permiten a ti reflexionar estos datos? Bueno, digamos como un primer titular, como para tener una idea, además de la información que tú brindaste, de tener un panorama, y es decir, bueno, ¿en qué situación fiscal estamos en este momento? Estamos muy distintos de lo que ocurría en 2019, porque obviamente, por los datos que tú diste, que son el resultado del sector público global, hay una pequeña reducción de un 0,2% del PIB, la diferencia entre lo que era el resultado fiscal en 2019 y en 2024. Sin embargo, ¿esto implica un cambio en la situación fiscal? Bueno, la respuesta es no. Estamos en la misma situación, virtualmente en la misma situación fiscal que en la de 2019. Pero además esto se acompaña, después podemos, digamos, meternos un poquito más en las cifras, pero se acompaña con un escalón en los niveles de deuda. Estamos con 10 puntos por encima de los niveles de deuda que teníamos en 2019. Por tanto, este panorama, digamos, de alguna manera nos muestra que estamos en una situación, digamos, algo peor, no, si sumamos las dos cosas, ¿no? La mirada sobre la situación fiscal y la situación de la deuda respecto a cómo estábamos en 2019. 10 puntos de deuda, ¿qué quiere decir más? ¿Sobre qué se mide? Sobre el PIB. Siempre Sobre estamos el PIB. hablando en porcentaje del PIB. La idea es poder tener una referencia respecto a lo que es el producto, digamos, la generación de riqueza o de producción del país y ver cuánto estás, digamos, en proporción en el endeudamiento. En este caso estaríamos en un 70% del PIB y el cambio entre el 60 y el 70% son esos 10 puntos de incremento de deuda en este periodo. O sea, si lo entendemos con las cuentas de una casa, el déficit es lo que estoy gastando de más de lo que me está entrando, pero además si miramos la deuda es, aparte de que eso más o menos sigue igual, pero tengo mucha más deuda de la que tenía antes. Claro, porque necesitas financiar, ¿no? Esa diferencia como en tu casa, de alguna manera. Si gastás por encima de tus ingresos, de alguna manera tenés que poder financiar esa diferencia. De general esto se hace, entre otras cosas, con deuda. Y bueno, esa diferencia es lo que marca que la deuda bruta consolidada del sector público, que en 2019 era un 60% del PIB, ahora sea un 71% aproximadamente. Todo esto son datos oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas. Que ¿no? esos son, digamos, ese nivel de deuda, asumo, presión para los próximos ejercicios porque esas deudas hay que irlas, Sí, hay que claro. irlas pagando. Sí, Y eso es consecuencia de haber tenido 5 años más de déficit fiscal, supongo. Sí, entre otras cosas, sí. Ah, Sí, parte del financiamiento de la deuda. La respuesta es, ¿el crecimiento de la deuda es parte del financiamiento del déficit? Sí. Sí, y si la situación se sigue manteniendo como se mantiene gobierno tras gobierno, va a seguir aumentando también. Sí, la idea justamente de la política fiscal es de alguna manera manejarse de tal manera que vos puedas tener lo que se llama una deuda, una trayectoria sostenible de la deuda. Que vos sí tenés en forma sistemática crecimientos importantes del déficit que se financian con deuda, bueno, esa trayectoria crecería. Y crecería, por ejemplo, vos decías recién 10 puntos más, 10 puntos por encima de la deuda de 2019. Creció. Creció, exacto. O sea, esos son datos observados. Exacto. Podemos pensar que eso se va, o sea, que esa tendencia es creciente si se mantiene el mismo nivel de déficit. Bueno, lo que sí podés, obviamente, que si el nivel de déficit no decae, lo financiás con deuda, claramente la deuda crecería. Que sea exactamente la misma trayectoria, digamos, tendrías que tener una proyección de la trayectoria de deuda. En general, esto se ha hecho en las rendiciones de cuentas y presupuestos, en donde de alguna manera los gobiernos planifican una trayectoria de nivel de deuda. En este caso, la proyección de la trayectoria de deuda no se cumplió claramente y en este momento, por ejemplo, estamos un punto por encima, por ejemplo, de lo planificado en julio de 2024, de cómo estaría.
perdón, para cerrar esto, la trayectoria, en relación a lo que preguntaba Leo, la trayectoria de cómo ha evolucionado la deuda, si lo comparamos, por ejemplo, con 2014, para hacer el mismo ejercicio, es consistente, es más o menos eso, quiere decir, en 2014 estábamos más o menos 10 puntos abajo del nivel de deuda que en 2019. No tengo en este momento las cifras en la cabeza, no tengo. Lo que sí te puedo decir es que vos tenés, no solamente te importa la trayectoria y el incremento, sino el stock, ¿no? O sea, ¿cuánto estás endeudado? Vos estabas endeudado en un 60% en 2019, 60% del producto, el equivalente al 60% de lo que generás en ese año. Es un producto más grande porque la economía va Bueno, creciendo. pero por eso lo haces en proporción, ¿no? Por eso tenés esa cifra de la deuda en proporción para poder saber, sea más chico, sea más grande, siempre es en proporción. Estabas en un 60%, siempre estamos hablando de la deuda bruta de todo el sector público global. Y ahora estás en un 70%. Creo que no solamente importa lo que vos preguntás sobre el incremento en el periodo, sino, bueno, cuánto de ese producto está comprometido, digamos, ¿no? No, me preguntaba si tiene sentido, si se puede hacer el cálculo de conocer el déficit, si se extrae de esa cuenta todo lo relativo a los gastos o al endeudamiento que el gobierno hizo por pandemia. Sí, claro. Capaz, digo, porque hubo un hecho términos importante a nivel de global, déficit, ¿no? En términos de déficit, por ejemplo, si vos querés comparar, yo creo que es válido además, si comparás punta a punta... ¿Conocés el dato? Sí, eso está publicado. Lo que quería decirte es, en esta comparación que estamos haciendo, por ejemplo, de 4,1 del déficit del sector público global hoy respecto al de 2019, en el caso de 2024 no tenés ni los gastos por COVID, ni tenés los gastos por el déficit hídrico, ninguno de esos, ni en 2024 ni en 2019. Por lo tanto, cuando haces esa comparación, de alguna manera, eso está saldado. ¿Mirando qué indicador, perdón? El resultado fiscal. Ahí está. Creo que lo que ya en me el preguntaba... 4,1 ya está contemplado quitar todos los gastos que estuvieron relativos a la pandemia. Sí. Pero en el caso de la deuda no funciona de la misma manera, asumo, ¿no? Porque ese salto de 10 puntos entre el ejercicio 2019 y 2023 que se constata con la deuda bruta, en realidad ya se replica en el 2020, ¿no? El 2020, si no entiendo mal, mirando un trabajo que tú mismo publicaste en CIME, que replicó la diaria, se pasa del 59,9 al 74,5. O sea, ahí se da el salto. Ahora está en algún momento bajó, 69,8 en el 2021, 68,1 en 2022, 69 en 2023 y ahora 70,8 para noviembre de 2024, que era el dato cuando hiciste ese informe. O sea... picó con la pandemia el endeudamiento, después empezó a bajar y sube en el año electoral. Sí, bajó levemente, digamos, bajó esos de 74,5 casi a 70, después a 68, 69 y luego, o sea, esa trayectoria de la deuda como que en un momento bajó, nunca recuperó ese escalón y luego sobre el final en 2024 tenés otro aumento. Pero en relación a lo que preguntaba Ana, entiendo que en el caso de la deuda, el factor que explica esos 10 puntos de diferencia son casi todos achacables al efecto pandemia. Son achacables al incremento del gasto que hubo en 2020. Ahí está. Si vos te fijás los Está datos bien, del fondo COVID, que es el año de pandemia, pero si tú te fijás en los datos que publica justamente el MEF, el fondo COVID en 2020 fue el equivalente a 1% del PIB y en 2021 1,62% del PIB. Claro. Eso financió el COVID, ese porcentaje, no son 10 puntos del PIB. Claro, también lo que pasa es que en el 2021, bueno, está bien, es sobre la misma base, pero se achicó la economía también, ¿no? Siempre estás en porcentaje del PIB, por lo tanto... Pero yo vengo con un endeudamiento en un porcentaje, si el año siguiente se me achica el total sobre lo que mido, o sea, el producto, en definitiva el nivel de deuda, aunque no me endeude nada, va a tender a crecer, ¿no? Sí, pero justamente lo que importa, ¿por qué en general importa comparar en proporción del PIB? Porque bueno, es lo que tú generás como economía año a año, entonces es una referencia relevante tener esa idea. Si tenés una generación de riqueza más pequeña, obviamente importa mucho más ese endeudamiento, ¿no?
Claro, que sí, sí. tenés Yo un simplemente compromiso pensando en la lógica electoral, digamos, la comparación con 2019 tiene sentido porque es una administración, era otra administración, y ahí en la discusión política, desde el gobierno se dice, no, estamos mejor, desde el gobierno electo se dice, no, estamos peor, porque el número es más o menos el mismo, pero tenés mucha más deuda, y ahí lo que se responde desde el gobierno, bueno, fue la pandemia. Parecería ser que todo esto termina siendo cierto. O sea, sí está claro que en 2020 y este choque que tuvo la emergencia sanitaria, que generó también una emergencia económica, no ocurrió solamente en Uruguay, obviamente, ocurrió en el mundo entero y por eso hay un endeudamiento mucho mayor en el resto de los países, tiene esa implicancia. Ahora, lo que a mí me gustaría que quedara claro es, bueno, todo ese volumen de incremento de deuda se destinó a financiar lo que se de alguna manera registró en esa cajita, ¿no? Que era el fondo COVID, que está completamente registrado en las cuentas que mensualmente publica el MEF. Bueno, no, lo que se destinó a fondo COVID fue algo más de un 1% en un año y 1,62 en el otro. Me queda la duda de, a ver, esto que hablábamos de la herencia que recibe cada administración, estamos acostumbrados de que quien entra dice que lo recibe peor, quien lo deja dice que lo entrega mejor. Y me interesa en este contexto ver qué relevancia le das vos a las calificadoras de riesgo, porque en definitiva, con un déficit fiscal más bueno, pero similar al de 2019, hoy Uruguay tiene una nota de calificación de riesgo mejoró el grado inversor el año pasado y lo mantiene porque no lo sacaron. Entonces, me pregunto si estos dos déficits son realmente comparables o si vamos a una voz objetiva, externa, que nos evalúa, dice... Hoy Uruguay tiene un grado mejor que el que tenía en 2019 y lo mantiene. Ahí hay dos cosas. Respecto a lo que vos decías de, bueno, de cómo se mira y se evalúa lo que me dejaron, lo que no me dejaron. Bueno, acá no estamos, por lo menos yo no estoy haciendo una evaluación cualitativa. Lo que estoy haciendo es mirando los resultados que publica, los resultados oficiales. Me refería más que a ti a este intercambio que hay entre los dos pero ministerios de Economía. me gustaría como dejar claro esto, que acá lo que estamos mirando son resultados oficiales, lo que se publica mensualmente de manera oficial. O sea que no hay digamos, un criterio de adjetivar, sino de observar los números y en función de eso interpretarlos. Eso por un lado. Segundo, sí hay una mejora, felizmente, en la calificación. A lo largo de los últimos años, no solo estos últimos 5, han habido mejoras en las calificadoras respecto a cómo se evalúa la situación. Eso, por supuesto, es muy bueno para Uruguay en la medida que eso te permite poder endeudarte a tasas de interés más bajas que si tuvieras peores calificaciones. Eso, ¿cómo lo tomás? Bueno, como algo positivo, sin duda. Como algo muy positivo. ¿Cambia la situación de la economía en cómo te miran las calificadoras? Bueno, la implicancia, digamos, más directa tiene que ver con esto. ¿Cómo es que tú te endeudás y bajo qué condiciones te endeudás y qué costo tiene tu endeudamiento? A lo largo del tiempo han venido bajando las tasas de interés por distintos niveles, pero por distintas razones, pero además la mejora en la calificación te asegura poder acceder a un mercado para endeudarte en mejores condiciones. Creo que la pregunta de Ana es ¿por qué? Si el déficit es el mismo y el nivel de deuda sube, mejora la calificación. Creo que no, yo estaba preguntando si entre estos rifes y rafes es válido ver a un actor externo quien dice que... Bueno, si no lo pregunto yo, porque sí, claro. me parece bueno, pregunta en válida. principio sí es válido, por supuesto. ¿Cómo no va a ser válido? Sí, claro. Pero sí. ¿por qué entonces si si el déficit es más o menos el mismo, si el porcentaje de deuda sobre el PBI es mayor, mejora la calificación? Bueno, porque claramente no son las únicas dos variables que miran las calificadoras. No, también creo que, a ver, todo el baile fiscal de los países después de la pandemia fue muy entreverado y las calificadoras entienden que hoy un escenario de 4% es más benévolo que en 2019, donde no existía todo este despelote fiscal a raíz de la pandemia, perdón la palabra. No tiene por qué usar el vocabulario. Lo entiendo igual, lo entiendo perfectamente. No, para porque nada. a todos los países del mundo le pasó. No, está claro que... La ministra Rodeleche pidió disculpas antes de decir la palabra mentira y Ana Matzig no pide. A lo que voy es, claramente hay un contexto en el que las calificadoras te evalúan. Y no solamente te evalúan por dos variables,
Si te evaluaran por esas dos variables, Ok. la pregunta tendría sentido decirte, bueno, si tenés lo mismo, ¿por qué cambiaste la calificación? Pero hay todo un contexto y expectativas que tienen las calificadoras sobre lo que puede ocurrir para adelante. Lo mismo que antes, bueno, había que hacer reformas a nivel de la seguridad social, se hicieron, había que hacer A, B, C, tenés Ok. una regla fiscal que antes no estaba, etcétera. Eso implica expectativas sobre lo que va a ocurrir en el futuro. ¿Se concretarán o no se concretarán? Ojalá que sí, ¿no? Ok. Pero, digamos, no son los únicos dos variables relevantes para explicar esta calificación. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero súper interesante. Silvia Rodríguez, economista de Simbe, gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias por Muchas invitarme. Amable. Muchísimas gracias. Gracias. Nos tenemos que ir. Se quedan con los compañeros del segundo tramo de Desayunos Informales. Nosotros